En este video estaremos desarrollando lo que son las ecuaciones con números complejos. Se estará aplicando lo que es la propiedad distributiva y el caso 1 de factorización, factor común monomio, para poder encontrar el valor de dicha incógnita. En el ejemplo número 1 estaremos encontrando el valor de z y en el ejemplo número 2 el valor de x. Bueno, para poder eliminar lo que son los signos de agrupación, paréntesis, vamos a aplicar propiedad distributiva, donde se multiplican término a término. En este caso, aplicando propiedad distributiva, nos queda multiplicar z por menos 2, que es igual a menos 2z, y z por i es igual a zi. Por lo tanto, esto es igual a indicar 3 más i. Primero es aplicar propiedad distributiva para poder eliminar lo que son los paréntesis. Ahora, del lado izquierdo tienen que estar los términos con variable. En este caso, la variable es z. Y del lado derecho, los términos que no contengan variable. Que no contengan variable. Es decir, que no contengan a la variable z. Entonces, observemos que del lado izquierdo están los términos con variable, menos 2z más zi. Entonces, estos términos les corresponde ir ahí, por lo tanto no van a cambiar el signo. En el caso de 3 más i, entonces, de igual manera le corresponde ir ahí. ¿Por qué? Porque no tienen en común a la variable z. Y por lo tanto, una vez que ya tengamos en orden lo que son los términos con variable y los términos que no contengan a la variable que vamos a encontrar, entonces procedemos a lo que es aplicar factor común monomio, recordándoles que el factor común monomio puede estar en la parte literal algunas veces, o ya sea en la parte del coeficiente, o en ambos. Entonces, factor común monomio. Ese es el caso de factorización que vamos a aplicar en el caso de menos 2z más zi. En este caso no podemos sumar menos 2z más zi porque no son términos semejantes. Recuerden que este tiene solo la variable z y en este caso este es un número imaginario, por lo tanto no podemos sumar estos dos términos. Por eso es que se aplica lo que es factor común monomio. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? Observemos que en los coeficientes está el menos 2 y el 1, por lo tanto no hay factor común en los coeficientes, solo en la parte literal, que sería z. En este caso, como el exponente es el mismo, z a la 1, recordándole que se toma el de menor exponente, pero en este caso, como son iguales, entonces se toma la misma, z. Entonces, factorizando, nos queda tomar el primer término y dividirlo entre el factor común. Menos 2z entre z, eliminamos z y solo nos queda menos 2. Ahora tomamos el siguiente término, zi, dividido entre el factor común, que es z. Eliminamos z y solo nos queda i. Por lo tanto, aquí es más i. Menos 2z entre z, menos 2zi entre z, esto es i. Recordándole que para la división los exponentes se restan, entonces yo tengo 1 menos 1, eso es 0, por eso se elimina. 1 menos 1 es 0, entonces se elimina. Cuando es en este caso estemos dividiendo. Ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. 3 más i queda indicado. Ahora, una vez que indiquemos y hayamos factorizado, vamos a imaginarlo z por menos 2 más i como que fuera 2x es igual a 4. ¿Quién es este 2? Bueno, supongamos que es z. ¿Quién es x? Supongamos que, bueno, en este caso z es la incógnita, perdón. Z es x. ¿Quién sería este 2? La parte que está entre paréntesis, menos 2 más i.
Y luego, ¿quién sería 3 más i? Bueno, en este caso el 4. Entonces, cuando tengamos la incógnita, queremos conocer la incógnita cuánto vale, despejamos la incógnita y este 2 a la par de la incógnita está multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda 4 sobre 2. Entonces x es igual a 2. Por lo tanto, procedemos a hacer esto mismo en este paso. Despejamos la incógnita. ¿Quién es la incógnita? Z. Entonces z es igual a 3 más i dividido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está multiplicando a la par de la incógnita? Menos 2 más i. Entonces esto pasa de multiplicar a dividir. Menos 2 más i. Observemos que una vez que nosotros hayamos despejado lo que es la incógnita, nos queda una división. Entonces, para poder encontrar el valor de z, tenemos que efectuar esa división. ¿Cómo se dividen en este caso lo que son los números complejos? Ya anteriormente se veía que para poder dividir un número complejo, se tiene que multiplicar por el conjugado del divisor, en este caso el conjugado de menos 2 más i, es decir, tengo el número complejo menos 2 más i. ¿Cuál es el conjugado de menos 2 más i? Recuerden que la parte real queda igual, solo se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, ¿cuál es el conjugado de menos 2 más i? Sería menos 2 menos i. Por lo tanto, es lo que vamos a realizar ahora para poder encontrar el valor de z, efectuar la división, como hicimos con el valor de x, que dividimos 4 entre 2, pero en el caso de 4 entre 2 son números enteros positivos. Y en este caso son números imaginarios, por lo tanto se procede a efectuar la división utilizando la regla de los números complejos para la división. Recuerden que el dividendo y el divisor se van a multiplicar por el conjugado del divisor. En este caso, el conjugado de menos 2 más i se multiplica por su conjugado, tanto al dividendo como al divisor. ¿Cómo eliminamos paréntesis? Aplicando propiedad distributiva. Término a término. 3 por menos 2, eso da menos 6. 3 por menos i, eso da menos 3i. Vamos ahora el segundo término del primer paréntesis con los dos términos del segundo. I por menos 2, eso da menos 2i. Ahora, i por menos i, eso da menos i al cuadrado. Imagínense que las i, la parte imaginaria, fueran una variable x. Por ejemplo, si yo digo x por menos x, eso es menos x al cuadrado. Entonces, así se lo van a imaginar como que fueran variables del alfabeto. En este caso, i representa la parte imaginaria, por lo tanto, los exponentes se suman cuando tenemos bases iguales. Más por menos es menos, y por i es i al cuadrado. Luego de efectuar lo que es la multiplicación, procedemos a hacer lo mismo con lo que está en el divisor. Aplicando propiedad distributiva, término a término, menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4. Procedemos con el otro término, menos 2 por menos i, menos por menos, más 2 por i, 2i positivo. Ahora procedemos con el otro término del primer paréntesis multiplicado con los dos del segundo. I por menos 2 más por menos menos, i por 2, 2i. Por lo tanto queda menos 2i. Procedemos ahora a hacer la otra multiplicación, más por menos menos, i por i al cuadrado. Por lo tanto, luego que ahora vayamos a eliminar lo que son los paréntesis, o ya hayamos eliminado dichos paréntesis, procedemos a sustituir el valor de i al cuadrado. ¿Cuánto vale i al cuadrado? Es igual a menos 1. Por lo tanto, procedemos a sustituir.
En el caso de aquí nos quedan menos 6, como estos dos términos son semejantes porque tienen misma variable, mismo exponente, por decirlo así, como cuando se aplicaba en el álgebra, y entonces son términos semejantes, es la parte imaginaria. Por lo tanto, puedo sumar, signos iguales se suman, menos 3 menos 2, menos 5i, para ya reducir términos semejantes que son la parte imaginaria. Ahora procedemos a sustituir el valor de i al cuadrado, este es el menos de i al cuadrado, entonces aquí sustituimos el valor, entre paréntesis, menos 1. Luego vamos a hacer lo mismo con lo que está en el divisor. 4 más 2 menos 2 son términos semejantes, pero este está positivo o negativo, se restan, 2 menos 2 es 0. Esto desaparece, ya no lo escribimos, solo queda sustituir el valor de i al cuadrado, que es igual a menos 1. Recuerden que el objetivo de dividir los números complejos es eliminar lo que es la parte imaginaria para que solo nos quede la parte real. Y luego separar lo que está en el dividendo con la parte real que está en el divisor. Bueno, multiplicamos los signos para que nos quede uno solo. Aquí nos queda menos 6 menos 5i, menos por menos más, y queda 1, dividido entre 4, menos por menos, más 1. Ahora sumamos la parte real, es decir, menos 6 más 1, signos diferentes se restan, queda el signo del mayor, que en este caso es el del menos 6, y se restan 6 menos 1, 5, y queda indicada la parte imaginaria, dividido entre la parte real, que sería 4 más 1, 5. Una vez que ya hayamos reducido lo que son la parte real e imaginaria, como ya tenemos solo la parte real en el denominador, entonces solo separamos lo que está en el numerador, parte real, parte imaginaria. Entonces nos queda z es igual a menos 5, es que es la parte real, dividido entre ese número real como denominador. Luego escribimos la parte imaginaria del numerador, es decir, menos 5i, dividido entre el número real que está en el denominador, y nos queda ahora reducir esas fracciones a ver si son reducibles. Tengo una división exacta, menos entre más es menos, 5 entre 5 es 1. Ahora vamos a dividir, menos entre más es menos, 5 entre 5, 1, entonces nos queda un i. Por lo tanto, esto es lo mismo a decir z es igual a menos 1 menos i. ¿Por qué menos i? Es la misma equivalencia como cuando x. Recuerden que x tiene coeficiente 1, entonces aquí esta i, tendría un coeficiente 1, por lo tanto estaría de forma explícita el 1 que tengo indicado acá. Pero si ustedes quieren lo indican, ¿verdad? No hay ningún problema con indicar el coeficiente de la parte imaginaria. Por lo tanto, ahí estaría el valor de z, que equivale a menos 1 menos i. Ahora procedemos a la segunda parte del video, lo que es el ejemplo número 2. Siempre, ¿verdad?, aplicando algunos casos ya antes vistos.